Hola, mi nombre es Rafael Piñeros. Bienvenidos a un nuevo episodio de Coordenadas Mundiales. Como siempre, en compañía de mi colega y amigo Javier Garay. Javier, ¿cómo estás? Hola Rafa, ¿cómo va todo? Muy bien, muchas gracias. El episodio de hoy va a ser muy particular, divertido desde mi punto de vista y ligeramente distinto a otros que hemos manejado. Hoy vamos a hablar sobre el efecto que tienen los medios de comunicación en la opinión pública y en la política exterior. Quisiera comenzar con una pregunta rápida. ¿Qué se te viene a la mente cuando piensas en el cubrimiento de medios de comunicación y de asuntos de política exterior? Bueno, pues en la actualidad se me viene una imagen de crítica constante. Nadie está contento con la forma como están cubriendo los medios las dinámicas internacionales. Hay muchas narrativas que se han venido creando por esa cobertura y una de ellas pues plantea los medios como sesgados, como que solamente transmite una parte, una versión y por lo tanto pues hay unas críticas. Lo interesante es que son todos los diferentes puntos de vista critican a los medios por esa supuesta parcialidad en la forma como transmiten la información. Me encanta por donde comienzas porque por ahí quería empezar. Y es en una visión, en una forma particular de entender la realidad. Y es que para ponernos en sintonía, en la década de los 90, especialmente se consolidó lo que se conoció como el efecto CNN. Para los que son muy jóvenes tal vez no lo tengan presente, pero la transmisión en vivo y en directo de la campaña militar de los Estados Unidos sobre Irak en el Golfo Pérsico, después de una invasión fallida de ese país a Kuwait en 1990, generó que la participación en vivo y en directo de reporteros, de enviados de guerra, de transmisiones sobre campañas militares fuera importante y fuera decisiva, porque genera un efecto sobre la opinión pública global. Y por eso digo que era importante este episodio en este momento, porque hoy justamente, o en estos días, o en estas últimas 3 semanas, se llevan a cabo operaciones militares por parte de Estados Unidos e Israel contra Irán, y por supuesto ese país también ha respondido, lo cual genera una mediatización completa. Por lo tanto, vamos hoy a hablar justamente de eso, de cómo la opinión pública genera un tipo de respuesta particular frente a los hechos que muestran los medios de comunicación y, por supuesto, condicionan la respuesta o no que tienen los estados. Entonces, comencemos por ese lado. Para ti, ¿qué efecto o qué efecto tiene la manera en la cual los medios de comunicación muestran un asunto internacional en particular? Pues digamos, Rafa, es que sobre eso hay yo creo que muchos, no sé cómo plantear, de pronto lugares comunes, ¿no? Se ha hablado mucho de cómo los medios pueden generar, por ejemplo, apoyo o rechazo a ciertas acciones, por ejemplo, cómo se puede generar una concentración en ciertos asuntos y no en otros, cómo se puede a su vez ver de cierta manera la realidad puntual y los hechos en una circunstancia o en una coyuntura dada. No obstante, yo creo, y esto es bien importante, que eso es más un lugar común que algo que esté demostrado. Okay. Sí, y ahí entonces yo partiría, por lo menos en su versión más básica, de la visión de los medios como eso, como un instrumento a través del cual hay un proceso de información, pero eso no necesariamente genera los efectos que se han descrito, que se han anticipado y que se siguen asumiendo como verdades absolutas en el comportamiento de esos medios internacionales. Listo. Desde el punto de vista de la literatura que revisé para este episodio, hay un elemento muy importante y es los medios ejercen un efecto de agenda setting, es decir, establecen qué es importante y qué no es importante. Y eso nos lleva a una paradoja fundamental, y es que frente a el rating que puede tener un suceso en Oriente Medio, un movimiento de Rusia versus lo que pasa en Somalia o en cualquier otro país, que puede ser igual de grave o más grave, hay una menor atención. Entonces sí genera un sesgo particular hacia dónde nos vamos a mover.
Por supuesto, otro elemento central es la relevancia, es decir, qué tan importante es y por supuesto el tono. Y ahí hay un elemento importante y es el siguiente. Cuando se muestran hechos negativos, generan una mayor predisposición a que la gente crea que el Estado tiene que hacer algo, que el Estado tiene que mostrar algo en sus declaraciones, en sus acciones, que puede ser a favor o en contra de lo que esté sucediendo. Otro elemento importante y es la forma en la cual se plantea por parte de los medios, ya sean televisivos o los medios de opinión, genera una imagen particular de una nación, ¿cierto? El salvador, el bueno o el malo, el agresor, el imperialista o el que está en contra del derecho de los pueblos. Y ese también me parece un elemento importante. Y por supuesto, tiene unas implicaciones en términos de cómo se hace la diplomacia, porque en efecto, cuando nosotros pensamos en un relato sobre la Segunda Guerra Mundial, había que esperar meses o incluso años para saber lo que estaba pasando. La inmediatez y el efecto CNN justamente se basa a esa inmediatez que obliga al tomador de decisiones a básicamente tomar decisiones en situ o rápidamente, porque la opinión pública también se informa o desinforma con base a lo que esté sucediendo. Pero fíjese que sobre eso es precisamente las dudas que yo planteo. Por ejemplo, es que ellos determinan la agenda y yo me pregunto si de pronto los medios simplemente transmiten lo que, por ejemplo, su audiencia quiera ver o quiera escuchar, y eso se ve castigado en el rating precisamente o premiado en el rating dependiendo del tipo de temas que se aborden. Lo segundo, sobre efectivamente el efecto encuadre, ¿no? Cómo se transmite la noticia y que ese tono negativo de las noticias también me hace pensar en, bueno, pero ¿qué es una noticia? ¿No? Y porque entonces hay ese énfasis y de pronto lo que refleja es esa necesidad o esa capacidad del ser humano de identificar esos asuntos que ve que son amenazas, que son problemáticos y demás. Y por lo tanto es lo que los medios deben hacer porque son esos mecanismos o si son ellos realmente los que imponen. Ahora, yo creo que esta no la vamos a resolver acá, porque sí creo que por ahí en el medio, en alguna parte del continuum, nos encontraríamos en donde en efecto los medios seguramente tienen algunas capacidades de hacer ver y de transmitir cierto tipo de información, pero por el otro lado también, en últimas, eso depende de quienes sean, por ejemplo, su audiencia y de la forma como nosotros concibamos los temas. Además que me parece que es un lugar cada vez más gris, ¿no? Porque usualmente se asocia a los medios de comunicación como si fueran el cuarto poder al interior de la sociedad, más allá de las tres ramas del poder público. Se asocia que son un actor importante de la sociedad civil, pero al mismo tiempo son empresas y por lo tanto responden a un conjunto de accionistas, a un conjunto de intereses, como usted lo señala, de rating, de audiencia o de venta de periódicos, porque tienen un negocio por el cual responder, pero al mismo tiempo son los que contribuyen a nuestros debates públicos, a conocer qué pasa en la realidad. Es decir, por más investigador de relaciones internacionales que sea, yo no sé cuál sea hoy la situación en Mongolia. O en Myanmar, y por lo tanto necesito de algún flujo que me produce el medio de comunicación para saber la coyuntura, es decir, lo que está pasando hoy, y a través de otra serie de investigaciones uno puede armar una película más compleja y más completa como investigador de lo que esté sucediendo en otro lugar. Pero los medios de comunicación son indispensables porque nos dan un marco o un eje sobre el cual observar, no estoy diciendo que analizar, pero sí observar. Quisiera hacerte una pregunta final para esta parte introductoria y es, teniendo en cuenta estas discusiones que hemos llevado acerca de qué se presenta, cómo se presenta, cuándo se presenta, del efecto que puede tener, ahora te pregunto yo a ti, ¿cuál crees que debería ser el papel del medio de comunicación en general en una sociedad políticamente informada y en una sociedad políticamente crítica? Bueno, esa es una pregunta difícil por varias razones. Primero, porque por las presunciones, que sea una sociedad crítica, que sea una sociedad informada, pero además porque creo que volvemos a insistir en el mismo debate y es, bueno, ¿cuál es el deber ser de los medios de comunicación? Y yo creo que en ese sentido, pues sí, la mera transmisión, y sobre esto voy a decir algo que de pronto llega al fondo de la discusión y es, algunos plantean, no, es que los medios, entre comillas, deben ser objetivos. Los medios deben ser neutrales, segundo, y tercero, los medios deben mostrar la realidad como es. Y yo creo que esos tres elementos son muy, muy debatibles, ¿no? La realidad como es, ¿qué quiere decir?
Sí, porque de todas maneras, pues los medios, todos los medios, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de recursos, etcétera, no va a haber ningún medio que pueda cubrir toda la realidad. Y adicionalmente, claro, la realidad es el resultado también de la interpretación que hagamos de ella. Entonces los reporteros van a tener una parte de la interpretación y después los editores y después y sucesivamente y va a haber entonces una transmisión. Entonces yo creo que esa parte de la realidad es debatible. Sobre el tema de la neutralidad, ¿qué quiere decir neutralidad? ¿Neutralidad frente a qué? Porque por el otro lado también esperamos que los medios sean las salvaguardas, por ejemplo, de la democracia. Muchos cuando hablamos de temas políticos, muchos hablan de cómo los medios pueden en últimas ser esas, sí, salvaguardas, esos límites. Ellos lo que hacen es, por ejemplo, publicar los excesos del poder, etcétera. Entonces, en ese sentido no podemos esperar que sean neutrales, ¿sí? Y cuando hablamos de objetividad, igual. Cuando hablamos de objetividad en últimas, ¿qué es lo que se espera? ¿Qué quiere decir objetividad? ¿No? ¿Cuál es el planteamiento real en términos de la cobertura de un hecho que se está dando en términos objetivos? Si hablamos que la objetividad en últimas depende también de procesos de interpretación y demás. Yo creo que en últimas, tal vez lo que uno esperaría simplemente es que sean éticos dadas sus limitaciones y dados sus alcances y sus características, que de nuevo están mediadas por todos esos elementos que hemos mencionado, por los reporteros, por la realidad, por el entorno, por la misma composición de la empresa, pues porque son empresas y entonces Sí, claro. deben y tienen una audiencia, etcétera. Ese me parece que es un buen debate el que usted plantea, éticos dados sus limitaciones. Vamos con la forma en la que yo lo veo es la siguiente. Haciendo la distinción básica pero importante entre medios públicos y privados, yo esperaría que el público no sea un reproductor de las noticias gubernamentales, sino que sea un medio relativamente independiente frente a las fuerzas del gobierno. Estoy hablando principalmente de la BBC, a pesar de todos los errores que comete. Sí. Al mismo tiempo, me quedo con ese elemento suyo y es la dificultad de ser neutral y objetivo. Pero creo que frente a una situación de conflicto, frente a una negociación económica o comercial o frente a un tema de medio ambiente, entre más holística sea la posición de lo que están mostrando, ¿cierto? Es decir, la posición del Estado, la posición de las empresas, la posición de los consumidores y la posición de las personas que sufren frente a un elemento, creo que se disminuye en parte ese elemento que tú criticas con claridad sobre la neutralidad y sobre, por supuesto, la objetividad. En efecto, sí creo que históricamente han sido una forma de controlar y de contestar las estructuras de poder. Es decir, una buena investigación periodística ha tumbado gobiernos. Ejemplo, sí. Richard Nixon. Una buena investigación periodística defiende o protege los intereses de quienes no tienen la voz o el eco que ofrece el medio de comunicación. Ejemplo, secuestrados. Ejemplo, personas que hacen parte de un conflicto. Pero al mismo tiempo cometen el error, creo desde mi perspectiva, sí. Y es que nos muestran siempre una parte que es conveniente para los intereses de ese medio en particular y no necesariamente para otros. Es decir, leía también cómo, por ejemplo, ciertas cadenas al reproducir de una manera más evidente los mensajes engañosos o de difícil aceptación del presidente Trump, generan una forma particular de entender la situación, en contraposición a otros que son un poco más amplios. Pero mire sobre eso antes, qué pena meter la cucharada acá, pero el concepto hoy que tanto se habla de fake news. Y que, claro, digamos, hay soluciones, hay casos triviales o soluciones de esquina en donde es obvio que hay una manipulación, que son mentiras abiertas y todo, pero hay otros temas en los que no es tan clara esa existencia de fake news. Y ahí me parece que los medios que intentan ese tema de, ¿cómo se llama? El control, el check, el control de veracidad de ciertas noticias, a veces resultan transmitiendo también ciertas interpretaciones sobre las noticias, sí, claro, y no la verificación de la verdad. Y a eso iba. A una persona o a un líder o a un conjunto de políticos que desafían constantemente la forma en la que tradicionalmente se comunica, después es más difícil hallarles la razón, a pesar de que la tengan. Porque sí, es cierto, hay líderes que dicen o mentiras o verdades a medias, pero también es cierto que a veces cuando dicen la verdad no se reconoce de la misma forma. Y eso también es un problema informativo. Entonces, por ahí era por donde me quería meter. Señoras, señores, han escuchado esta introducción preliminar acerca de la participación de los medios, política exterior y opinión pública. Vamos con nuestro segundo segmento.
Yo te quisiera plantear, en esta segunda parte de debates, te quisiera plantear al menos 3 debates. 1, el teórico. 2, el político diplomático. Y 3, el ético humano. Voy con el primero, y es justamente sobre el papel del Estado y de otros actores en la sociedad civil. Y es justamente, en la introducción te llevaba a cuestionar cuál debería ser el papel de los medios de comunicación en una sociedad informada. Y acá te pregunto, ¿hasta dónde el Estado debería controlar o no los medios de comunicación? Ok, pero esto sí ya es mi postura, ¿no? Sí, claro, claramente, claro. claramente. Javier Leonardo Garay, mayor de edad y vecino de esta ciudad. Exactamente. Entonces, yo creo que el Estado, y es una visión clara, el Estado no tiene por qué controlar de ninguna forma los medios de comunicación. Y esto pasa incluso por algo que usted ha mencionado antes, Rafa, y es la existencia de lo que llaman bien medios públicos. Yo creo que por definición, y por eso es que siempre se nos viene a la cabeza un caso, que es el de la BBC, que tal vez es el único que se sale de la regla, pero la mayoría o la razón de ser de la existencia de bienes estatales o bienes públicos, pues es la difusión de propaganda. Sí, es decir, lo que justifica la acción estatal, la visión de un gobierno en particular en un momento dado, etcétera. Y esa es la razón de ser. En ese sentido, yo estoy de acuerdo con usted porque ahí creo que hay una legitimación de una visión que tiene una visión muy intencional en términos de manipulación de la opinión y en términos de ahí sí de esa imposición de agenda y demás que pasa por los medios públicos y que en últimas yo creo que pervierten de cierta manera la razón de ser de los estados, que es trabajar en función del interés general y no de su propio interés. Y aquí es dentro de un debate complicado, pero definitivamente en términos de la formación de ese estado. Y entonces, y ya cuando hablamos de medios no estatales, menos. Ahí sí que no debe haber ningún tipo de control de regulación, que eso sé que hoy se está discutiendo mucho y se está planteando como si fuera la panacea, que es que los medios tienen que decir la verdad. Y volvemos a mí me parece, exacto, me parece súper preocupante cuando entramos en esos. Me quedo con ese elemento que usted señala. ¿Qué es la verdad? Porque la verdad siempre tiene muchas caras, siempre tiene matices, siempre tiene connotaciones. Pero al mismo tiempo te quisiera cuestionar un poco sobre lo siguiente. Y es, ¿qué pasa cuando un medio de comunicación dice mentiras? Porque a veces nos esforzamos por buscar la verdad, pero ¿y qué pasa cuando dice mentiras y no corrige? O cuando dice mentiras para generar un sesgo sobre la opinión o sobre sus oyentes. Pero vamos con mi posición. Sí. Yo creo que en un Estado de Derecho, mediante el establecimiento de reglas claras para el ejercicio de la profesión y del oficio del comunicador, no debería haber límites a ese elemento, pero sí debería haber una serie de regulaciones sobre ciertos temas o sobre ciertos asuntos que, por supuesto, el medio de comunicación no puede decir lo que quiera si no está sustentado en una adecuada investigación o en un adecuado desarrollo. Ese sí creo que debería ser como un elemento central. Es decir, el respeto del Estado de Derecho, el respeto de la investigación que sustente la información que estén mostrando y, por supuesto, el respeto de las fuentes. ¿Qué querías señalar? Sí, sobre el tema de las mentiras, Rafa. Yo creo que, claro, digamos, es posible que los medios o que un medio en particular diga algo completa y absolutamente y verificablemente falso en un momento dado, sí. Pero creo que la forma de resolverlo es a través de esa multiplicidad y esa competencia de medios que se puede dar en las circunstancias y en contextos dados y no necesariamente por limitaciones. Okay. Ahora hay otras cosas y es cuando ya los medios, entre comillas, cometen delitos. Y ahí entramos, por ejemplo, a hablar de las leyes de difamación o de sí, okay. que eso habría que mirarlo. Habría que mirarlo. Que ese tipo de elementos se pueden subsanar a través de un sistema judicial eficiente. Es decir, o sea, usted plantea tal vez, si te entiendo bien, usted plantea tres cosas. Uno, el ciudadano o la audiencia cancela el medio. Es decir, esta gente dice mentiras y yo no la voy a escuchar. Por ejemplo. Dos, el sistema judicial. Es decir, señores medio de comunicación X o Y, ustedes están diciendo mentiras, entonces usted tiene que responder por los delitos que se cometan.
Podría ser, y esa creo que es un segundo mejor, pero porque la primera es, fíjese que si hay realmente un tema de competencia entre medios y si los entendemos entre otras como empresas que están compitiendo por audiencia, pues a los medios les conviene también hacer evidente cuando uno de los medios está diciendo mentiras, de manera abierta, ¿sí me entiende? Pero eso poco pasa, me parece a mí. A veces entre los medios me da la impresión a mí, yo no soy periodista, ¿no? Soy internacionalista. Pocos se atacan entre ellos. Utilizan lo bueno que les sirve, de acuerdo a la investigación que hizo New York Times, de acuerdo a la investigación de él, pero no dicen, este medio está diciendo mentiras. Es que yo creo que hay varias razones para explicar eso. La primera es la transformación del mismo sector. Okay. Sí, digamos, es que ahora hay un problema serio. Yo no sé si usted se leyó ese libro de Enrique Santos, que no me acuerdo cómo se llama, pero en donde él hablaba de la historia, por ejemplo, del tiempo y cómo han eliminado la figura del editor. Y entonces, porque entonces ahora van directamente, ni siquiera a la fuente, sino van directamente en ese momento a las redes sociales y extraen, y entonces ahí hay unos elementos que también ahí ha habido una mutación, digamos, en el sector. Y yo creo que eso está relacionado también con un proceso oligopólico del sector de los medios de comunicación, que esa es una discusión interesante también, que como yo no he investigado el tema por qué ha sucedido, pero sabemos que ha sucedido, claro, los oligopolios tienden a tener ese tipo de comportamiento que no es necesariamente de competencia como podríamos esperar. Pero hay que entender por qué se ha dado y no necesariamente reaccionar. Técnicamente creo que se llama colusión, que es como cuando convergen los intereses, pero no necesariamente se están compitiendo. Sí, cuando hay procesos en otros sectores, cuando se habla de cartelización o de procesos de colusión, en este caso podríamos pensar que eso es resultado también, porque son muy pocos medios en cada una de las sociedades y eso hace que haya poca competencia como uno esperaría que se presentara. Bueno, muy interesante. Vámonos al segundo debate. El segundo debate es el político-diplomático. ¿Por qué lo coloco? Porque a veces da la impresión de que los medios de comunicación pueden hacer más compleja las negociaciones políticas, por ejemplo, para resolver un conflicto, ¿sí? Porque dicen, el secretario de Estado, o el presidente salió con esta declaración, y creo que eso puede a veces bloquear la política. ¿Cree usted que ese debate de lo político-diplomático versus la necesidad de informar hace más difícil la toma de decisiones o hace parte del juego de opiniones entre unos y otros? Pues sí, digamos que más que del juego político tiene que ver con la misma dinámica y con la misma capacidad que tengan los diferentes agentes de cumplir sus roles, ¿no? Entonces uno diría, porque efectivamente se sabe por principios básicos de cualquier negociación que nada está negociado hasta que todo se esté negociado y que eso pasa entonces por algún tipo de mantener en secreto algunos procesos mismos en la negociación. Pero por el otro lado, el rol de los periodistas y el rol de los medios es decir, bueno, ¿cuáles son esos procesos y cuáles son esos elementos que se están negociando? Entonces fíjese que ahí habría que tener presente, por un lado, el cumplimiento del secreto pues del proceso de negociación por parte de quienes lo están adelantando, en este caso por ejemplo los funcionarios o los diplomáticos, pero eso no necesariamente va a limitar o tiene que estar limitado legalmente ni administrativamente en el caso de los medios, ¿no? Entonces, pero sí, claramente si hay ese proceso, podríamos llamar acá de filtración de cierta información, claro, eso puede afectar la dinámica de las negociaciones en un momento dado y puede llevar incluso a su fracaso o éxito en diferentes momentos. Mi opinión es la siguiente. Los funcionarios públicos deberían informar sobre el tipo de negociaciones que lleve a cabo el Estado, porque son los que representan a un Estado en particular y son ellos los que deberían dar la información. Pero es que me pasa una cosa, y por eso lo planteaba, y es de manera reciente cada vez más se ve en artículos, digamos, profundos de investigación, de cruzar información. Personas que hicieron parte de la negociación dicen que. Entonces me parece que es una forma de filtrar cierta información que condiciona el tipo particular de respuesta. Me voy con una que escuché esta mañana antes de grabar el episodio. Los Estados Unidos le pide a los negociadores con Cuba que el presidente de Cuba tiene que renunciar, ¿cierto? En teoría, esa es la información que sale en el Washington Post. En teoría ha sido verificada y no hay nadie que lo esté negando por el momento. Quiere decir entonces que para que haya negociación entre Estados Unidos y Cuba, debe renunciar el presidente de Cuba. Se convierte en un escollo. ¿Esto condiciona o no el tipo de negociación que llevan a cabo Estados Unidos y Cuba sobre un diferendo de 60 años desde la Revolución Cubana? Entonces, ahí es donde creo que el medio de comunicación incide de manera particular
e incide para favorecer los intereses de unos pocos, pero no necesariamente del Estado, porque los intereses del Estado deberían tener otro tipo de información de cara a la opinión pública y un tipo de información distinta respecto a las negociaciones económicas o comerciales o político-diplomáticas que se estén llevando. Pero entonces, ahí es donde me surge como ese elemento de hasta dónde quieren incidir y hasta dónde realmente inciden en la toma de decisiones o en la percepción en la opinión pública o en la de la contraparte. Pero fíjese que ahí uno también lo podría ver como algún tipo de instrumentalización de los medios por parte de quienes tienen el poder, porque no sabemos si realmente sea una filtración, además inesperada, inadvertida por parte de uno de las partes de la negociación, o si realmente hay una intencionalidad de que se conozca. Okay. Sí, para que haya también, digamos, una dificultad en términos o de los avances o del retroceso mismo en el proceso de negociaciones. Sería interesante mirar. Además, hay otro punto sobre ese que quería detenerme, y es, siempre que hay una filtración, ¿es bueno o es malo? ¿Es necesario o hace parte del flujo normal de una negociación que se está llevando? ¿Por qué? Porque cuando a mí me dicen un asesor sin señalar, típico elemento de periódico, un asesor que no revela su nombre o que no revela su fuente o una persona que hizo parte de las discusiones dice que, ¿cierto? Entonces, en teoría, el periodista tiene un flujo de información que no puede revelar, por supuesto, por manejo de fuentes, pero que al mismo tiempo condiciona el posible resultado de lo que esté pasando o de lo que se esté negociando, especialmente en temas de guerra y paz, especialmente en temas económicos y comerciales. Y me parece que a veces puede ser más perjudicial porque usualmente ese tipo de noticias tienden a retrasar la toma de decisiones más que hacerla efectiva o rápida. Sí, esa sería como mi forma de verlo. De acuerdo. Vámonos con el tercer debate que le propongo y es el ético humano. Al inicio de este episodio les señalé cómo en la década de los 90 y a través de la década de los 90 se hizo muy famoso el cubrimiento no solo de guerras y de conflictos, hambrunas, guerras civiles o de cualquier otro tipo de hecho social que genera un efecto internacional y que genera posiciones por parte de los estados. Pero al mismo tiempo, te quería preguntar, ¿crees tú que ese papel activo de los medios de comunicación en generar opinión pública, en establecer la agenda o en condicionar la respuesta de los actores, realmente mejora la vida de las personas? ¿Realmente llegan a incidir en la manera en la cual una persona en un conflicto o un conjunto de empresas en una negociación comercial o un conjunto de ciudades frente a una negociación medioambiental? No sé, voy a hablar de la contaminación de un río. ¿Realmente pueden transformar la vida de las personas? No, yo creo que no. Yo creo que no. Y es importante porque, a ver, y yo creo que ahorita pensándolo, yo creo que lo dije mal y lo planteé mal desde el principio, desde que comenzó el episodio. Y es, los medios de comunicación son reflejo de la sociedad en la cual se encuentran. Ok. ¿Sí? Y en ese sentido, los medios de comunicación, claro, van a transmitir la información e incluso uno diría, porque es que cuando hablamos, por ejemplo, de nuevo, los reporteros, de las personas que interpretan y demás, estas son personas que están insertas en unas lógicas y en una forma de entender y en unas narrativas y en unas ideas que son particulares para una sociedad dada. En ese sentido, los periodistas no están aparte y por lo tanto no pueden ir más allá de esas funciones y esas características que tienen. Y eso creo que está limitado y lo menciono porque sí estamos en una sociedad con unas características puntuales en las que tal vez, por ejemplo, y esto creo que cada vez más, efectivamente yo creo que viene desde los años 90, pero cada vez se va consolidando más, se va profundizando más. Esto no va a ser sostenible en el tiempo, pero definitivamente sí son unas características que tenemos en la sociedad actual que puede ser caracterizada como una sociedad del espectáculo, en donde sí es más importante el parecer que el ser, en donde hay unas visiones incluso exageradas, y eso en esta sociedad de redes sociales, por ejemplo, hay un tema que es pues
bien interesante, entre interesante y preocupante, que es el tema del signaling, ¿no? De cómo la gente incluso llega a ser tan cruel de estas personas que en sus redes sociales ponen la foto y entonces van y quieren abrazar a los niños, pero para que la gente los vea como que son muy buenos, Sí. pero no porque realmente estén interesados en hacer. Entonces, esto lo digo porque creo que los medios están cumpliendo esa función que se espera socialmente, pero claramente eso no necesariamente se transmite en una solución de los problemas puntuales de las personas que están viviendo y que están atravesando la situación que sea dramática. Comparto el síntoma y particularmente y parcialmente el resultado. Comparto el síntoma en el sentido de los medios de comunicación son un reflejo de las sociedades y puede que haya sociedades críticas, puede que haya sociedades que busquen más allá de la información o de lo mediático, de lo correcto de mostrar que es una persona en sufrimiento, que es un conflicto, que es en una guerra, no sé, un padre de familia que fue asesinado por fuego cruzado o un niño que pereció. Y cuando la sociedad logra ir un poco más allá, logra tal vez entender de una mejor forma qué es lo que está pasando y cómo poder reaccionar. ¿A qué voy con ello? En la década de los 90, en 1993, los Estados Unidos decide apoyar una misión de las Naciones Unidas en Somalia. Sí. Y en esa misión, que se conoce como la misión de estabilización de Somalia, hay un episodio muy particular que es llevado posteriormente, casi 10 años o 12 años después, al cine que se llama Black Hawk Down. Sí. Y en esa película se narra justamente una incursión militar de un conjunto de Marines, muy joven además, en la ciudad de Mogadishu y cómo esto genera un conflicto particular. Ahora bien, si nosotros nos quedamos con lo mediático, sin duda esa particular acción de los Estados Unidos de apoyar una misión de las Naciones Unidas generó un rechazo interno tan fuerte que a los 6 meses el presidente Clinton tuvo que decir acá hay que transformar esta situación y quitó el apoyo y los marines se retiran. Sí. Es decir, el medio de comunicación informa, muestra y está el rechazo en la opinión pública estadounidense que esa misión se tiene que acabar. Claro. Ahora bien. Esa y las subsiguientes. Sí, claro, condiciona de ahí en adelante, en los años 90, un país dudoso de participar, un país con muchas discusiones internas alrededor de si intervenir o no, que, repito, para el momento coyuntural resultan pertinentes porque si bien la naturaleza misma de las intervenciones ha cambiado, hoy los Estados Unidos están utilizando la guerra, la fuerza. Pero al mismo tiempo, y el efecto secundario fue, hay que ponerle más atención a Somalia. Y si bien Somalia hoy, en el 2026, sigue siendo un problema estructural serio, igual o superior a lo que es Haití para el hemisferio occidental, que es un país sumamente complicado de administrar, con graves problemas de viabilidad institucional, con graves problemas sociales, pues genera al menos una reacción por parte de otros de decir, oiga, sí hay que hacer un proceso de atención. Y ya no era el Estado estadounidense, sino era la Cruz Roja, era centros de investigación y desarrollo que buscaban tal vez generar un conjunto de ideas para transformar a ese país. Puede que se logró, puede que no. Pero entonces claramente son como esos no. dos, claramente no. Pero son dos efectos distintos. Uno, el efecto sobre el gobierno y las decisiones de Estado, y otro sobre el conjunto de actores de la sociedad que lleva a transformar o a cambiar. Y a veces creo que poner en perspectiva ese hecho local, ese hecho que sucede, no sé, voy a decir algo, en Myanmar, en la Franja de Gaza, puede tener un impacto no solo en las decisiones que tomen los gobiernos, sino también en la manera en la que otros actores, como las empresas, como la sociedad civil, como las comunidades epistémicas, piensan y se refieren a ese problema. Por lo tanto, desde el punto de vista ético y humano, sí creo que el medio de comunicación tiene una particular o debería tener una atención particular sobre esos hechos, obviamente desde una perspectiva holística que tenga en cuenta los contextos geopolíticos, económicos, sociales, y que eventualmente eso puede llevar a un cambio. No sé si bueno, y no sé, como lo señalamos, si logre transformar la realidad, porque vamos al punto, Somalia hoy sigue siendo un problema sumamente grave, Haití sigue siendo un problema sumamente grave, transversal, que no se resuelve con que haya un especial sobre Haití en un medio de comunicación. Así es. Vámonos entonces a nuestra parte final, ¿te parece?
En este caso, sin duda, los medios de comunicación, como hemos tratado de mostrar, han sido un elemento estructural, especialmente en los últimos 40 años ha habido una mayor participación, una mayor acción, condicionan la forma en la que entendemos, la forma en la que reaccionan los gobiernos y otros actores y, por supuesto, nos generan una discusión social profunda sobre hechos que se deben representar. Ahora bien, ¿cómo podemos llevar esta relación entre medios de comunicación, opinión pública y política exterior a un debate más producente, si se quiere, o más prospectivo de cara a qué viene en medios de comunicación, hechos internacionales y opinión pública internacional? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, lo primero que habría que decir es que definitivamente los medios de comunicación sí están, como habíamos señalado, en un proceso de transformación. Uno podría decir que es una situación, una coyuntura crítica, la de los medios de comunicación, porque hay, por un lado, lo que mencionábamos antes de una transformación del sector, de la misma forma como se construye el uso de fuentes, de la transmisión también de las mismas noticias. En segundo lugar, pues tiene que ver esa misma transformación con, entre comillas, la competencia. Porque la visión de los medios de comunicación tradicionales, pues eso ya cada vez se pone más en duda, entre otras, porque hoy todos y cualquier persona con un celular casi que se puede volver reportero y eso pues supone unas dificultades en términos de esa transmisión y de ese conocimiento de la realidad, pero adicionalmente creo que también está relacionado con las mismas transformaciones de la sociedad y una suerte de hartazgo. Yo no sé, yo creo que es un hartazgo que es resultado del incremento también de las expectativas. Yo creo que en esa misma sociedad del espectáculo que mencionaba antes, en esa sociedad en la que lo más importante es parecer y no ser, en esa sociedad en la que ha tenido muchas transformaciones, por ejemplo, en términos de que hoy somos muy intolerantes a la frustración, ¿sí? A la inmediatez. Bueno, ese tipo de sociedad, pues claramente también las personas se vuelven más exigentes y entonces exigen todo de todos menos de ellos mismos. Okay. Y entonces ahí creo que también hay una víctima clara en la actualidad, y si hablamos específicamente de estos, que son los medios de comunicación, porque hay una expectativa de lo que habíamos mencionado, de objetividad absoluta, de neutralidad, de veracidad absoluta, pero lo que pasa es que la vara de la veracidad es si yo estoy de acuerdo, y es un problema porque claramente pues la mayoría de veces los medios de comunicación no van a decir lo que todos y cada uno de nosotros pensemos, y eso creo que es una situación crítica que no necesariamente va a ser marca el fin de los medios de comunicación, pero que yo sí creo que puede generar ciertas transformaciones. Una de ellas, Rafa, es que fíjese que esa pretensión de neutralidad y de objetividad y todo es muy reciente y muy corta en la historia de los medios de comunicación. Estamos diciendo por allá desde los años 60 y hasta los años 90, cuando se comienza a hablar en profundidad de esa necesidad de veracidad y demás. Pero cuando uno ve, por ejemplo, el origen de los medios de comunicación en diferentes partes del mundo, y ahí tengo como referentes, por ejemplo, los medios escritos en Estados Unidos, pero también en Colombia, eran medios partidistas. Eran medios que tuvieron un origen porque tenían una línea editorial clara y por lo tanto no tenían esa pretensión de neutralidad y demás. Oiga, de pronto estamos volviendo a eso. Antes de darle mi opinión, que me parece que puede ser producente, a pesar de que ya estábamos concluyendo, pero es que me parece válido. ¿Y que usted qué opina cuando hay no solo políticos, sino también académicos y personas en la sociedad que se refieren a ciertos medios como medios hegemónicos y como medios no hegemónicos? ¿Cómo ve usted esa situación de unos como si, yo no sé si hegemonía fuera o amigos del capital, y insisto, todas son empresas, ¿sí? Tanto los públicos como los privados son empresas y por lo tanto tienen un conjunto de accionistas, pero sí como si el hecho de que fueran hegemónicos es algo negativo. ¿Cómo ve usted esa situación? Pues es que eso sí tiene que ver, sobre eso tenemos que hacer todo un episodio, y es, ¿cierto? Efectivamente son ideas que ya se vienen... ¿Hegemónico contra hegemónico? ¿Dices tú? ¿El episodio? ¿O medios de no solo de medios, sino de muchas realidades y de muchas
del uso del lenguaje Válido. para no tener Sí. para reemplazarlo por argumentos. Y efectivamente lo que usted está diciendo, hay unos usos de unos adjetivos ¿Cierto? que se convierten ya en definitivos en términos del juicio que se quiere hacer. Entonces, cuando se habla de medios hegemónicos, entonces quiere decir medios de hegemónico igual malo, igual desinformar, igual, ¿no? Una cantidad de características que yo creo que eso sí se tendría que demostrar, porque uno podría Exactamente. pensar, listo, bueno, asumamos, aceptemos que el adjetivo que se utiliza de medios hegemónicos, porque son medios tradicionales, porque son medios asociados además a ciertos conglomerados económicos, aceptemos el adjetivo, pero eso no necesariamente demuestra, si uno acepta que son medios hegemónicos, eso no necesariamente demuestra que o informan menos, o que Exactamente. informan mal, o que dicen mentiras, y esos sí son elementos que habría que profundizar y demostrar. Bueno, señoras, señores, vamos entonces cerrando este episodio, pero primero quisiera dar mi perspectiva sobre el particular. Los medios de comunicación llegaron para quedarse. Son un actor fundamental desde mediados del siglo XIX, los escritos, los audiovisuales y por supuesto siguen generando un elemento central. Un primer elemento que quisiera destacar, condicionan y forman la opinión pública general. Sirven para que las personas informen de sucesos distantes que tal vez no tienen mucho conocimiento o que sencillamente deben informar. Pero al mismo tiempo los medios pueden ser un contrapoder. Y ahí creo que el ejercicio mismo del periodismo, el ejercicio mismo de la información implica oponerse al Estado, al mercado o a quienes buscan controlar los procesos al interior de la sociedad. Por eso me parecen fundamentales. La participación en los medios de los medios de comunicación en los conflictos puede tener un efecto agridulce desde mi perspectiva, en la medida en que en ocasiones, cuando se concentran excesivamente en las acciones que llevan a cabo los gobiernos, desatienden una gran cantidad de hechos sociales que afectan particularmente a las personas. Pero cuando hay un exceso de concentración en la persona, en lo micro, se limita la capacidad que pueden tener para comprender de una manera más acertada los contextos económicos y sociales y la influencia en la forma en la que se toman las decisiones que puede llevar a la finalización o no de ciertos conflictos o situaciones. En este episodio quisimos, por supuesto, destacar cómo el efecto CNN sigue siendo válido y tiene un papel importante en la manera en la que entendemos los sucesos internacionales. Muchas gracias a todos y en una siguiente oportunidad nos volveremos a ver. Gracias, Javier, por tu participación. No, muchas gracias, Rafa, por la conversación tan interesante. Les recuerdo que pueden escuchar Coordenadas Mundiales en radio.uexternado.edu.co los días miércoles a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde. Por supuesto, Coordenadas Mundiales es un equipo. Quisiéramos agradecer a Lorena Sánchez en la producción y edición y a Sara Navarro en los contenidos digitales. Hasta una próxima oportunidad. Este episodio ha sido grabado en los estudios de la Universidad Externado de Colombia y editado en el programa Hindenburg Pro.